¿Qué tal? Bienvenidos a las tertulias políticas aquí en Huesca TV. Como ya anunciamos ayer en nuestra tertulia municipal, hoy tenemos a representantes institucionales de las Cortes de Aragón para tratar asuntos de actualidad. Tratamos de enfocarlo sobre todo a la ciudad de Huesca y pues tenemos esos asuntos a desarrollar en estos próximos 30 minutos. Ya tenemos con nosotros a nuestros invitados, a los que, como siempre, por supuesto, agradecemos su presencia. Vamos a presentarlos. Por el Partido Popular, Gerardo Oliván, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Por el Partido Socialista, Marcel Iglesias, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien. Y por el grupo de Vox en las Cortes de Aragón, David Arranz, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues en principio vamos a ir desarrollando los temas que había propuestos para hoy. Respecto del estado de la comunidad, que hubo el debate hace unos días y todavía, pues lógicamente, hay eco respecto de de este evento importante, seguramente el más importante que hay en la vida política de Aragón anualmente, y me gustaría, señor Oliván, que usted pues nos comentara algunos aspectos de este. Como dice, pues es un debate importante y yo creo que junto con los presupuestos pues el más importante que se produce en la Cámara aragonesa y donde se inicia, como si dijéramos, el curso político, ¿no? En ese debate el presidente Azcón pues hizo balance de lo que se ha hecho a lo largo de estos 2 años, avance importante en las carreteras, se van a arreglar más de 1.700 kilómetros de carreteras autonómicas, con un plan de vivienda muy ambicioso, se van a construir en esta legislatura más de 4.000 viviendas, con unas inversiones millonarias que van a llegar a Aragón, más de 50.000 millones, y una mejora evidente en la calidad de los servicios que se están prestando. Hay muchas cosas por hacer, muchas cosas que hay que pulir, pero evidentemente Aragón está avanzando en la dirección correcta. Y aparte de todo eso, pues anunció cuestiones importantes, no solamente para la provincia de Huesca, sino para el conjunto de Aragón, ¿no? Anunció inversiones importantes en la reurbanización del centro de la ciudad de Huesca, en la próxima puesta en marcha del Centro de Salud del Perpetuo Socorro. Otra cuestión importante, ¿no?, que anunció fue el sellado en Bailín, en lo que era en Quinosa, el sellado para evitar pues esa contaminación que se está produciendo desde hace muchísimos años con el lindano, y anunció pues otras cuestiones importantes que afectan a toda Aragón, ¿no?, como es la gratuidad, que va a ser progresiva, de la escolarización de 0 a 3 años, el concierto pues con los colegios concertados, ¿no?, la gratuidad con los colegios concertados del bachiller, y una rebaja importante de impuestos, ¿no? Ya anunció la bonificación del 99% en el impuesto de sucesiones, el impuesto a la muerte, para el grupo 2 de cónyuges ascendientes y descendientes, y mejoras fiscales, rebajas fiscales para discapacitados, para compra de vivienda, para nacimiento y adopción de hijos, es decir, una rebaja fiscal que en conjunto supondrá un ahorro para el bolsillo de los aragoneses de 50 millones de euros, ¿no? Y frente a todos estos anuncios, además, también anunció que los próximos presupuestos van a contemplar un incremento del 8% en el capítulo dedicado a la sanidad, del 9% a la educación, con lo cual anunció un presupuesto pues importante, con medidas importantes para Aragón y la provincia de Huesca, ¿no? Y frente a eso pues vimos un Partido Socialista, principal partido de la oposición, pues muy nervioso. Tanto es así que el presidente Azcón anunció una medalla al expresidente Lambán, otorgar el premio Gabriel Cisneros a los principios constitucionales al expresidente Lambán, y toda la Cámara aplaudió, salvo el Partido Socialista, algo incomprensible y que denota cierto temor, ¿no?, a posibles represalias de su amo, que es Pedro Sánchez, que, como saben, no tenía muy buena relación con el expresidente Lambán. Eso fue indicativo, ¿no?, de la situación en la que tenemos al Partido Socialista, un Partido Socialista que utilizó toda la intervención a censurar. La única censura que hizo durante la mayor parte del discurso fue las supuestas ausencias de Jorge Azcón, que, como todo el mundo podrá entender, pues tiene todo el derecho al descanso y a disfrutar también de cierto tiempo de ocio, ¿no? Esa fue la única crítica que hizo. Utilizó 2 minutos para hablar de sanidad y de educación, con lo cual yo creo que el Partido Socialista no tuvo ni argumentos para hacer una crítica
en estos momentos la gestión que está haciendo el gobierno de Aragón, ¿no? Esto es lo que se vio y sobrevolaba, sobre todo, en ese debate, pues si va a haber presupuestos, si no va a haber presupuestos, y en eso, pues evidentemente, tendrán que ser las fuerzas políticas las que, ante el ofrecimiento de unos presupuestos muy expansivos en política social, en política de educación, en política de sanidad, tendrán que ser los partidos políticos los que decidan por qué unos presupuestos tan buenos que va a presentar el gobierno de Aragón van a ser aprobados o no van a ser aprobados. El partido tendrá que decidir y explicar por qué van a apoyar o no van a apoyar esos buenos presupuestos que yo creo que van a llegar. Muy bien, señor Iglesias. Muy bien, pues yo creo que nosotros vivimos un debate absolutamente decepcionante para la provincia de Huesca, sin ningún anuncio nuevo. Todos los anuncios que ha relatado el señor Oliván prácticamente son cosas que ya se conocían, muchas de ellas que provienen del gobierno del señor Lambán, que hizo una gran labor en el gobierno de Aragón, y yo creo que simplemente vemos un gobierno del señor Azcón que vive de las rentas del gobierno anterior, que vive de las rentas de la gran inversión que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez en Aragón, y que desde luego vemos un señor Azcón que no está a lo que tiene que estar, que no está a la gestión, que está a la crítica permanente, al enfrentamiento con el Partido Socialista, pero en realidad para esta provincia de Huesca yo creo que fue muy decepcionante. Y le reconozco un mérito. Tiene mucho mérito hablar 2 horas y 40 minutos en la tribuna de las Cortes de Aragón y hablar tan poco de la provincia de Huesca. Desde luego esta provincia fue la gran olvidada en ese debate. No hemos visto ninguna, estamos hablando de carreteras cuando el plan de carreteras viene del ejecutivo anterior, del señor Lambán y del señor Soros. Se nombró también el centro de salud del Perpetuo Socorro, que sabemos que también se puso en marcha con el alcalde Luis Felipe y con el presidente Lambán. Estos días hemos visto también, no sé si ayer o anteayer, la visita a la residencia de niños, donde se va a hacer la facultad para el segundo grado de medicina aquí en la ciudad de Huesca, una cuestión largamente demandada durante muchos años, pero que también se ha conseguido gracias al trabajo del alcalde Luis Felipe, del presidente Lambán, del presidente en la Diputación Miguel Gracia, que fue el que pidió esos fondos europeos que ahora permiten que se pueda hacer esa obra, y sobre todo también de las consejeras Pilar Alegría, que era consejera de universidad en el momento que se empezó a poner en marcha lo del grado, y Maru Díaz, que fue la que le siguió, en este caso una consejera de Podemos que pudo poner en marcha eso. Sobre la cuestión a la que se refería, nosotros los socialistas estamos muy orgullosos de la gestión que hizo el gobierno socialista anterior con el presidente Lambán a la cabeza, muy orgullosos. El problema es que el señor Azcón no le da el premio por la gestión que hizo. Si todo el discurso fue una enmienda a la gestión del Partido Socialista y del presidente Lambán, una gran gestión, en nuestra opinión, una gran gestión para esta ciudad, para la ciudad de Huesca, una gran gestión para esta provincia, para el Alto Aragón. El problema es que el señor Azcón le da un premio por ser crítico dentro del Partido Socialista, para intentar generar problemas dentro del Partido Socialista. Y ahí a nosotros no nos va a encontrar. Nosotros estamos muy orgullosos del legado del presidente Lambán y lo que ha hecho. Que ha hecho un presidente infinitamente mejor que el presidente Azcón, que desde luego para él, Huesca, es ese lugar donde venir de vacaciones. Desde luego absolutamente decepcionante ese debate. Señor Arran. Sí, pues bueno, lo primero es que nosotros lo que escuchamos fueron muchos anuncios. Fue una intervención del señor Azcón, bien, que habló de parte de su gestión, pero el grueso de su discurso fueron anuncios y miles de millones, era como aquello de la pedrea de la lotería, más de 50.000 millones, pero sobre todo es para las élites, para grandes empresas y tal. Y aquí en Aragón el tejido empresarial son pymes y microempresas, ¿no? Primero vamos a cuidar también, no está mal traer, por supuesto, empresas, pero vamos también a cuidar a lo que ya tenemos. Es decir, el tejido aragonés son pymes y microempresas y hacen falta medidas de quitarles burocracia, quitarles asfixia fiscal, quitarles trabas para que esas empresas que tenemos sigan funcionando, que son empresas a veces pues de pequeños autónomos. Es que el ciudadano medio, no es Amazon. Ciudadano medio le transforma la vida que hagas medidas para vivienda, que hagas temas de seguridad,
que hagas tema de empleo para jóvenes, todo eso a mí me faltó medidas muy concretas para el empleo juvenil, para que nuestros jóvenes no tengan que irse fuera, porque es que se están yendo nuestros jóvenes titulados fuera y están viniendo menas o está viniendo otro tipo de gente que nos supone mucho más coste que pagar bien a nuestros jóvenes, lo cual es una vergüenza. Y luego, también lo que hacen falta son rebajas fiscales, que es lo que pide la gente, rebajas fiscales. Y me temo que se va a utilizar el que haya presupuestos o no para echar la culpa a Vox de que no se va a poder hacer todo lo que decíamos que íbamos a hacer en temas de bajada de impuestos y tal. Si quieren presupuesto, lo primero que hay que hacer es sentarse y negociar con la fuerza política de Vox. Nosotros lo que no vamos a hacer es llegar allí a firmar lo que se nos dé. No va a ser un trágala. Eso Vox no es. Nosotros somos conscientes de que tenemos que aportar a ese presupuesto conforme a nuestra representación. No vamos a exigir nuestro programa, es evidente. Pero desde luego habrá medidas que Vox tiene que implementar en ese programa, en ese presupuesto. Y el presupuesto todavía nos hemos sentado ni siquiera al techo de gasto, que también es muy importante. Y si piensan sacar un presupuesto sin negociarlo con nosotros y que nosotros lo firmemos simplemente, pues va a ser muy complicado, Y además, para bajar los impuestos se puede hacer mediante un proyecto de ley, mediante una modificación de leyes que ya hay, y se podría, por ejemplo, bonificar el impuesto de sucesiones y donaciones al 99% en todos los tramos, por ejemplo, que es lo que pide la gente. Muy bien, señor Arranz, no tenemos tiempo y tenemos más temas. Sí, bueno, pues muy breve porque nos gustaría pasar al siguiente asunto. ¿Qué han sido las iglesias? El debate. Claro, desde los Twitter, después del debate del Estado de la Comunidad, del discurso del presidente Azcón, fue el mismo Twitter en Huesca la Gran Olvidada, en Teruel, la Gran Olvidada y en Zaragoza la Gran Olvidada. O sea, las tres provincias fueron supuestamente las grandes olvidadas, que esto no cuadra, ¿no? O habrá sido una la olvidada o habrá sido la otra. A ver, es lo que en ver una estrategia, ni una nueva inversión en la educación, en Valencia Mediante, ni una nueva en Valencia Banderas. Bueno, refrán de cada hablar, yo le voy a dejar hablar. Fue una estrategia malísimamente coordinada por el Partido Socialista, ¿no? Y en cuanto al señor Arranz de Vox, presupuestos sí, presupuestos no, puede firmar un decreto de rebaja de impuestos inmediatamente, porque claro, al final no se nos puede decir que somos los culpables, no. Los presupuestos se van a negociar, pero evidentemente los presupuestos tienen una partida de ingresos y una de gastos. Si nosotros rebajamos los ingresos, lo que propone Vox, que es que propone Vox 200 millones de euros, ¿no? Una rebaja de impuestos que sí que haría temblar las cuentas públicas, evidentemente tiene que tener una contrapartida de gasto. Es decir, si dejamos de ingresar tantos millones, tenemos que quitar de otro sitio. Entonces, esto, el momento de hacerlo es los presupuestos, no cuando los presupuestos están en marcha. Entonces, esta es una trágala que quiere intentar hacer Vox, y las rebajas de impuestos hay que hacerlas cuando son importantes, cuando tienes las cuentas de ingresos y gastos, que es en los presupuestos, ¿no? Con Vox, evidentemente, habrá que hablar, pero claro, habrá que hablar de las cosas que son competencia del Gobierno de Aragón. Claro, Vox. Que no vengan los menas. El Gobierno de Aragón ya ha dicho que no va a incumplir la ley, aunque no esté de acuerdo con esa ley. Y lo ha recurrido en el contencioso y lo ha recurrido al Tribunal Constitucional. Pero no está en su mano cambiar esa ley. Si pudiera el Partido Popular, la cambiaría. Pero esa es una línea que ha marcado Vox. Y no es competencia del Gobierno de Aragón. Que hay que limpiar los ríos, que estamos totalmente de acuerdo. Competencia del Estado. Entonces, Vox está intentando armar una serie de argumentos donde el Partido Popular en Aragón, que no es competente, no puede hacer absolutamente nada. Cuando gobernemos en España, pues otra cosa será. Pero mientras no gobernemos en España, estamos limitados a cumplir la ley. Y lo que no va a hacer el Partido Popular, de ninguna manera, es incumplir la ley. Señor Arranz, si le parece, también podemos ya enlazar, que lo ha nombrado el señor Oibán, con el asunto de las políticas migratorias. Y a comentar algo a este respecto y luego ya. Muy bien. Sí, desde luego lo que no vamos a aceptar es que nos diga el Partido Popular o el Partido Socialista que estas políticas que nos están afectando tan directamente no tienen nada que ver con ellos, porque el Partido Popular y el Partido Socialista votan en coalición en Bruselas las mismas políticas, la misma Agenda 2030, que es la que está haciendo el Pacto Verde Europeo,
está haciendo las políticas pro inmigración, la sustitución poblacional, y todo esto tiene que ver con lo que han votado ellos en Bruselas. Entonces, no vale decir, es que nosotros no tenemos nada que ver con esto que nos han impuesto. ¿Quién nos lo ha impuesto? Bruselas. Pues ¿quién vota? ¿Quién es von der Leyen? Todos lo sabemos. El tema de las políticas migratorias, por supuesto que para nosotros es muy importante. Es muy importante porque estamos intentando nosotros desde Vox favorecer la natalidad en España y no la sustitución por inmigrantes. Estamos intentando conseguir una seguridad para nuestra gente, porque ha aumentado la delincuencia y la criminalidad con la inmigración ilegal, masiva y desordenada, y es un hecho. Estamos hablando de que si dicen que no podemos negarnos a traer menas cuando vienen a tutelarlos, sin embargo el País Vasco y Cataluña parece que sí que pueden. Entonces, también es cierto que el Partido Popular ha pactado en Baleares, en la Comunidad Valenciana, ha pactado en Extremadura, ha pactado con Vox. Entonces, no creo que hayan pactado nada ilegal. Nosotros lo que decimos es que los menas tienen que estar con sus padres y criarse en sus familias y educarse en su tierra y en sus países. Y existen mecanismos legales para, primero, determinar si son menores o no son menores. Realizarles las pruebas médico-forenses de determinación de la edad. Porque si tenemos la obligación de tutelar menores, lo primero que habrá que hacer es determinar si son menores o no son menores. Y eso es el artículo 35 de la Ley Orgánica de Extranjería. Igual que esa misma ley, en apartados 2 y 3, dicen que el Gobierno de Aragón, o sea, el Gobierno de una comunidad autónoma, puede llegar a acuerdos con países emisores de esa inmigración, de esos menores inmigrantes, para repatriarlos. Pues le estoy diciendo dos alternativas o dos soluciones que podemos empezar a implementar para no sufrir ese mal que nos viene con tanto mena. Porque ningún alcalde de ningún municipio quiere un centro de menas en su municipio, ¿verdad? ¿Y eso por qué? Porque es algo muy malo para sus elecciones y para sus vecinos, por lo cual es que es algo negativo. Y a los vecinos que se les coloca un centro de menas siempre son a los mismos, siempre son vecinos de clases más modestas o barrios obreros, y ya está bien, ya está bien. Nosotros lo que decimos es que queremos cerrar los centros de menas y mientras tanto queremos que se hagan la gestión y la regulación de esos centros pase a manos de las consejerías y no de esas ONGs con las que habrá que revocar muchos convenios porque lo único que hacen es lucrarse y no están controlando, ni están formando, ni están integrando a sus menores. Están permitiendo que estén por la noche, cometiendo actos ilícitos muchos de ellos, bebiendo, drogándose, y si son menores tendrán que estar tutelados, hacer sus excursiones, hacer sus visitas, sus salidas controladas y supervisadas. Y eso es lo que decimos muchas veces. Señor Iván. Bueno, nosotros frente al anarquismo y el populismo, pues mantenemos una posición mucho más centrada de control de fronteras, control de legalidad y evidentemente tener herramientas para hacer ese control, ¿no? Vox, ¿qué es lo que dice? No, hay que incumplir la ley. El decreto ley que reparte los menas ahora que han llegado a Canarias, hay que incumplir la ley. Eso el gobierno de Aragón no lo va a hacer, evidentemente. ¿Por qué? Que primero, la ley estatal protege a los menores, la ley estatal, los convenios internacionales protegen a los menores y los acuerdos en la Unión Europea protegen a los menores. Es que esta es la realidad. El señor Arran dice, no, y cumple la ley, ¿no? En todo caso, habrá que cambiarla y habrá que romper esos tratados, pero mientras tanto no se puede hacer absolutamente nada, porque un menor que entra en este país tiene que ser tutelado y protegido por el país. Esta es la realidad. Dice el señor Arran, no, es que muchos no son menores. Todos los menores calificados como menores son calificados por un juez, después de hacerle las pruebas correspondientes de edad. Todos. No hay ningún menor en Aragón que no sea menor. No hay ninguno. Entonces, el señor Arran está, mareando un poco la perdiz, diciendo, no, es que vienen que no son menores. Sí, vienen que no son menores y no son calificados de menores. El que se demuestra por el juez que no es menor, no es calificado de menor. Entonces, tiene otra serie de derechos diferentes a los que es un menor, ¿no? Y bueno, nosotros hemos planteado cuestiones importantes, evidentemente, de control de fronteras, de que de alguna manera la inmigración, el conjunto de la inmigración, no solo los menores, porque aquí hay refugiados, hay inmigrantes ilegales, hay inmigrantes legales, es decir, hay una casuística
muy diversa y muy compleja, ¿no? de lo que es la inmigración. Nosotros lo que tenemos que todos defendemos es que la inmigración esté ligada a las personas que aportan al país. Es decir, el señor Arranz, si necesitara una persona que cuidara a sus padres o familiares, seguramente tendría que contratar a un inmigrante. O si tuviera una empresa de construcción, tendría que contratar a unos albañiles que serán inmigrantes. O si tuviera una explotación agraria, tendría que contratar seguramente inmigrantes. Entonces, meter en el mismo saco a todo tipo de inmigración a mí me parece muy peligroso, muy peligroso. Y en cuanto a la conflictividad, ¿no? Es verdad que representan los inmigrantes un 13% aproximadamente de la población en este país y sin embargo cometen el 28% de los delitos. Es decir, hay una proporcionalidad excesiva en la comisión de delitos. Pero la pregunta y el debate es si eso es por ser inmigrantes o eso es por la situación socioeconómica que tienen en ese momento esos inmigrantes. Este es el debate. Que evidentemente nadie concibe que un inmigrante que haya realizado 5 delitos todos los días prácticamente, esa persona no pueda ser expulsada del país. Nadie lo entiende, ¿no? Y en eso pues habrá que trabajar seguramente, pero demonizar todo tipo de inmigración cuando en estos momentos gran parte de los trabajos que se realizan en este país, en determinados sectores, lo realizan los inmigrantes, me parece muy peligroso, muy peligroso. Y por eso digo que es muy demagógico, muy populista ese discurso y frente al buenismo también de otros de fronteras abiertas. Pero nosotros, orden y pues defender a la inmigración legal. Muy bien. Señor Iglesias, ya sé que vamos un poco atropellados de tiempo. Puede hacer usted la intervención sobre este asunto y ya enlazar con el siguiente, que es bastante diferente, el tema de infraestructuras de esta inauguración del tramo de la A22 que se produjo hace unos días. Sí, Ana amable. Yo comparto muchas de las cosas que ha dicho el señor Oliván, pero que esto tiene mucho más que ver con la situación socioeconómica de las personas que con su procedencia. La cuestión de la delincuencia, desde luego, hay que decir que estamos en una ciudad de las más seguras de este país, dentro de un país de los más seguros de este país, que para tener seguridad lo que hay que tener es mucha policía que trabaje, respetar el trabajo que hacen las fuerzas de seguridad y también pues igual mejorar esos sistemas judiciales para que puedan ser un poco más rápidos pues cuando hay personas multireincidentes, que evidentemente ya la ley permite que me puedan ser deportados o no. Es un tema, yo creo que complejísimo, muy complejo. Vox, yo creo que se suma es representante de una ola internacional reaccionaria, no es una cuestión española, lo estamos viendo por todo el mundo, de un ataque sistemático a los inmigrantes, pero desde luego yo creo que es un tema muy complejo, que no existen las fronteras abiertas en este país. En este país entrar es muy complicado, igual por eso también tenemos un problema de que viene inmigración de forma no regular y todos estaremos de acuerdo en que lo ideal es que vengan de forma regular, porque hace falta gente en este país. Y desde luego yo también quería hacer una cosa muy rápida respecto a esto. Hemos visto experiencias de otros gobiernos, como cuando pasó en Inglaterra la cuestión del Brexit, que la inmigración fue un punto clave. Fue en Italia la señora Meloni, y lo que les pasa es que siguen yendo los inmigrantes, porque la gente va donde cree que tiene un futuro mejor. No se plantea si en el gobierno está Pedro Sánchez o está la señora Meloni. Y en Italia hemos visto que el año pasado descendió un poco, que este año ha vuelto a repuntar la inmigración ilegal. Por tanto, esos discursos están muy bien para soltarlos aquí, calientan a la gente, generan división, generan odio, pero no funcionan luego en las aplicaciones de las políticas reales, que es lo importante y es complejo. Y me quería referir a ese tema que usted se refiere, que es la apertura del tramo de autovía que faltaba por fin de la A22 entre Huesca y Lérida, que muchos que somos usuarios de esa vía, prácticamente la mitad de esta provincia de Huesca, que somos usuarios frecuentes de esa vía, desde luego hemos notado esa gran mejoría. Yo creo que al lado de la autovía de Zaragoza, esa autovía entre Huesca, Barbastro, Monzón, Lérida, es la infraestructura más importante que tenemos, que por fin se ha terminado, que ha sufrido muchos retrasos, muchos problemas con la obra, la última obra. El retraso más grande de todos que ha sufrido esa obra fueron los 7 años del gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, en los que no se hizo absolutamente nada. No fue ningún topógrafo a poner una marca, ni una calzada. Esa obra se ha hecho prácticamente entera con los gobiernos de Rodríguez Zapatero. Estaba Víctor Morlán por el Partido Socialista de secretario de Estado.
que se hizo toda la parte entre Heredia y Siétamo en los gobiernos de Rodríguez Zapatero, prácticamente íntegra en aquellos momentos, se paralizó con los gobiernos del Partido Popular y se ha vuelto a hacer el último tramo con más lentitud de la que nos gustaría a todos. Ha habido problemas, ha habido modificados de obra, ha costado en vez de 3 años 6, es cierto, ha ido muy lenta, a todos nos gustaría que fuese más rápido, pero yo creo que es una obra fundamental para nuestra provincia. Desde luego yo no entiendo, en una obra tan importante, por qué el señor Azcón, el señor Claver y la señora Orduna boicotearon esa inauguración y no fueron al lugar donde tienen que estar las instituciones. A mí, desde luego, me indignó mucho. Yo no iba a ir a esa inauguración. Yo no iba a ir. Yo a esa inauguración fui porque cuando me enteré de que no iban a estar las instituciones aragonesas que nos representan a todos en un día importantísimo para la provincia de Huesca, decidieron por cuestiones políticas, por cuestiones espurias, por atacar al gobierno de España, decidieron no ir. Y a mí eso me indignó. Se lo digo sinceramente, yo fui porque me indigné cuando conocí que el señor Claver, que el señor Azcón, que la señora Orduna, en la obra más importante de este año, de esta década, de estas últimas décadas en la provincia de Huesca, deciden no estar por cuestiones políticas. Yo creo que, bueno, que tenemos que celebrar que tenemos una gran infraestructura, los que ya la hemos usado muchas veces porque provenimos de la parte oriental de la provincia, pues desde luego es un gran avance. ¿Que ha costado? Sí, pero es un gran avance para nuestra provincia. Muy bien, nos quedan 4 minutos, hacemos un par de minutos de intervención de ustedes dos. Señora Ranz. Sí, la verdad que el discurso demagógico del tema de inmigración está siendo el del Partido Popular. Es decir, Vox no ha dicho nunca que tenga nada contra la inmigración legal, ordenada y que está aquí trabajando, se está integrando y no tenemos ningún problema con convivir con ellos. Estos son los primeros que nos dicen que sus barrios se están convirtiendo en guetos, que él estaba integrado, personas marroquíes o personas pakistaníes o donde sean, que él estaba integrado, que tenía su tienda, tal, y ahora está en un gueto. Y los guetos y la masificación y la inmigración masiva descontrolada, a los primeros que perjudica también son a los inmigrantes legales. Vox lo que entiende es que hay culturas que son incompatibles con la nuestra, y entonces es mucho más difícil que se adapten a nosotros, a nuestra cultura y a nuestras leyes. Y además es mucho más complicado cuando no quieren integrarse y vienen a imponerse. En Ceuta, por ejemplo, ya han prohibido el cerdo de todos los menús de los colegios. No es que hayan hecho un menú halal para ellos, no, es que han prohibido el cerdo de todos los colegios. Esto es un ejemplo. Entonces, lo que nosotros no podemos hacer es perder nuestra identidad cultural a manos de los que vienen. Ellos son los que tienen que integrarse. El que viene a integrarse a trabajar, bienvenido sea. El que viene a delinquir, a vivir de las ayudas sociales, a esquilmar nuestros servicios sociales, a no integrarse y a imponer la ley, la sharia o costumbres medievales que van contra la mujer y contra los derechos humanos, billete de vuelta. Y respecto a la autovía A22, no podemos sacar pecho de una obra y el tramo este que teníamos de Siétamo, que son 12-13 kilómetros, que lleva retraso de años, que ya era muy tarde 2021 y que inauguran en 2025. Porque no podemos sacar pecho de algo que es vergonzoso. El bipartidismo ha favorecido siempre a Cataluña y al País Vasco en las infraestructuras también. Y Huesca es una de las grandes olvidadas. Y no solo están jugando con la vertebración territorial, sino que están jugando muchas veces en el tema de carreteras. Tenemos las peores carreteras de España en Aragón y tenemos también, eso implica inseguridad y accidentes, que eso también es. No es solo tener una autovía, sino tener menos accidentes, que es muy importante. Pedro Oliván, bueno, no del partido de ETA, señor Iglesias. Bueno, del Partido Popular no han hecho nada. ¿Y los de Vox? Soñar Irreverente fue un acto de autobombo caducado durante 4 años, caducado 4 años. El gobierno de Aragón estuvo presente, estuvo el director general de carreteras, estuvo la presidenta de la comarca, el representante del PP, estuvo algún alcalde, etc. Otros no fueron, decidieron no ir. Y en lo que a mí me da la sensación, y ya lo he dicho, que fue un acto de autobombo del Partido Socialista, y estaban todos los diputados provinciales, estaban todos los concejales del Ayuntamiento de Huesca, algunos diputados autonómicos. Yo no fui ni invitado, pero por lo visto sí, si eran del Partido Socialista sí que eran invitado. Y que hable, eso lo digo, que hable, y que hable, bueno, y ya el ministro, que hable de institucionalidad cuando es el ministro más maleducado que ha habido en España durante los últimos años, que hable de institucionalidad este ministro, es que sonroja
cuando además dice allí, es que prefiero que no hayan venido. A ver, es que un ministro tiene que estar por encima de estas cosas. Entonces, yo creo que no era un día de celebrar nada, es una obra vergonzosa el retraso que ha tenido. Muy bien, funciona muy bien. No sé si El Partido Popular fue el partido que licitó, Mariano Rajoy era el 17, se comenzaron las obras en el 18, tenían que haber acabado el 21 y han acabado el 25. Ha durado el doble de tiempo del previsto. Entonces, sacar pecho de eso, montando una carpa allí en mitad de la vía, que ya se podía haber inaugurado ese mismo día. pero ustedes no están a nada. Es que sin analizar estamos ya muy pasados de tiempo y como digo yo siempre, como estos asuntos los vamos a hablar mucho tiempo, pues habrá seguramente tiempo para seguir debatiendo. Les agradezco, por supuesto, su presencia y su participación. Señora Ranz, muchísimas gracias. Señor Iglesias, muchísimas gracias. Señor Oliván, muchísimas gracias. Gracias. Nosotros nos marchamos, como digo, nos quedamos sin tiempo. Bueno, nos hemos pasado ya del tiempo, pero bueno, regresaremos, por supuesto, con nuevas tertulias políticas aquí en Huesca TV.